Dementes Conectadas. 3 personalidades distintas desmitifican la salud mental. Carla Vilet, Rodrigo Herbert y Basti Santoyo se quedan contigo hoy en Dementes Conectadas. Bienvenidos a otro episodio más de su podcast de Mentes Conectadas. Un placer estar con ustedes como siempre. Siempre platicamos aquí entre nosotros este placer que nos da podernos comunicar con ustedes a través de esta plataforma y también a través de redes sociales, esa interacción que hemos tenido con ustedes, con sus preguntas, con sus mensajes, con pues las ganas también de acercarse y de conocer un poquito más de nosotros. Les agradecemos muchísimo. Soy Rodrigo Herbert y bueno, estamos listos para un episodio más. Basti Santoyo. No, cada vez hablas más bonito, de veras, creo que me enamoré ahorita de ti con todo lo que dijiste, tan padre. No, reitero el que nos pone muy contentos poder estar con todos ustedes. Cada episodio de verdad le ponemos todas las ganas del mundo para poder ofrecerles información científica, que ustedes ya lo saben, es de una manera jocosa y generosa en cuestión del sentido común, pero siempre desde lo científico. Y yo soy Basti Santoyo, Carla Vilet. Hola, pues ya lo dijeron todo. Bienvenidos a un nuevo capítulo y vamos a darle. Vamos a darle con la sección Conectados Contigo. La pregunta del día de hoy dice, ¿cómo puedo saber si estoy progresando en mi terapia? ¿Quién se avienta? Yo siempre tengo este dicho de cuando un paciente empieza a decir cosas como nunca había podido poner límites, por ejemplo, nunca había podido reaccionar o no reaccionar de una manera agresiva. O sea, cuando hay un cambio en tu manera de relacionarte, sabes que está habiendo un progreso. Es súper común cuando estás en un proceso terapéutico que la familia, que las parejas, que los más allegados empiecen a notar cambios, incluso digan, desde que vas a terapia estás peor. Estás peor, claro. Y cuando dicen vas a terapia porque estás peor, lo dicen desde el punto de vista de su percepción, pero en realidad porque uno empieza a moverse y empieza a poner límites y empieza a dejar de hacer cosas que antes te dañaban. Y a eso no necesariamente les va a gustar a los demás. Entonces, si tu familia alrededor te está diciendo, tus gentes te están diciendo, oye, estás peor, va bien tu terapia, va bien porque significa que te estás moviendo. Si ya ahora puedes poner límites, si ya ahora puedes reaccionar distinto, si ahora puedes frenarte y pensar un poco las cosas antes de reaccionar, también no tienen que ser cambios de conducta así, no tienes que ser otra persona. O sea, simplemente con estos pequeños movimientos tu terapia está funcionando. Basti. Sí, creo lo que dice Carla, en acciones pues es notorio, principalmente tú lo vas a observar, pero antes de eso está esta parte de metacognición. Eso se busca en cualquier terapia, sea el enfoque que sea. ¿Y qué es la metacognición? Y eso, cuando yo se los hago ver, incluso con ese concepto a los pacientes, lo reconocen y les da gusto saber que su proceso de pensamiento está siendo otro. ¿Qué es la metacognición? Es la posibilidad que tenemos los seres humanos a través de un proceso de introspección de pensar sobre nuestro pensamiento, más allá de polarizarlo a está bien o está mal, correcto o incorrecto, de pensar por qué siento lo que siento, cómo lo estoy sintiendo, desde qué lugar me está pasando lo que me está sucediendo. Entonces, tú sabes que estás avanzando cuando tienes esta metacognición porque eres consciente de tu pensamiento. Muy bien, y bueno, Pensaste que no la traía preparada, ¿verdad, Rodrigo? Y bueno, pues reflexionen sus objetivos. ¿Qué fue lo que los llevó a terapia? Y a partir de ahí pueden darse cuenta si han logrado algunos de esos cambios, algunos de esos objetivos. Y pues muy bien, estamos listos para el episodio de hoy. A ver si ahora, como en el de insomnio, no soy tan agredido y bulliado. Vámonos al episodio de hoy. Trastorno narcisista de la personalidad. ¿Qué es? ¿Y qué esconde detrás? ¿Alguna vez has conocido a alguien que parece tener una personalidad magnética, pero detrás de esa fachada de confianza y encanto se esconde una profunda inseguridad y falta de empatía? ¿Alguien que manipula y controla a los demás para satisfacer sus propias necesidades, sin importar el daño que cause? Hoy hablaremos de un trastorno que ha generado mucha controversia y confusión en la sociedad. El trastorno narcisista de la personalidad. Un trastorno complejo y devastador que puede destruir relaciones y vidas. Prepárense para un viaje intenso y revelador hacia el corazón de la oscuridad humana.
Vamos a hablar, como ya escucharon, del trastorno narcisista de personalidad, TRAS. Ahora sí como un tema pues muy pedido y también algo sobreutilizado también como un término en redes sociales, ¿no? Sí, está bien prostituido. Ahora hay páginas, incluso grupos en redes sociales, donde somos víctimas del narcisista. Abuso narcisista. Ajá, abusador narcisista, psicópata, o sea, le ponen como 3,000 etiquetas ahí, pero creo que no tienen la información precisa de qué es, ¿no? Claro, y es súper importante conocerlos y por eso están aquí con nosotros. Hablamos ya en algún episodio, en el de trastorno límite de personalidad, acerca de los trastornos de la personalidad. Sabemos que la personalidad es este constructo que se va formando desde la infancia y adolescencia, en el cual nos dicta la forma en cómo nos comportamos y cómo también nos relacionamos con los demás. Hay rasgos de personalidad, existen muchos tipos de personalidad y el tener rasgos de muchas de ellas es algo esperado o algo normal. Pero de repente cuando esos rasgos se vuelven como muchísimo más, digamos, duros y empiezan también a generarte problemas de funcionalidad en las diferentes áreas de tu vida, podemos estar hablando de algún trastorno de personalidad. Los trastornos de personalidad no se diagnostican en una sesión. O sea, es importante conocer al paciente y durante cierto tiempo ver cómo se ha ido comportando a lo largo de diferentes circunstancias y ver si hay un patrón repetitivo de algo, entonces podríamos iniciar o dar el diagnóstico de trastorno de personalidad. Que tampoco hay que pensar en un tiempo de está en un año en terapia y entonces ya voy a descubrir si tiene un trastorno narcisista. O sea, tampoco es tanto tiempo, ¿no? Sí, no, pero el terapeuta debe de conocer al paciente para poder hacer el diagnóstico. Por eso es que hacer diagnósticos en redes sociales, pues está mal, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el trastorno narcisista de la personalidad? Es un trastorno mental que forma parte, bueno, obviamente de los trastornos de personalidad y se caracteriza por un patrón persistente de grandiosidad, además de una necesidad excesiva de admiración y una falta de empatía hacia los demás. Vamos a hablar un poquito de números, porque hablamos mucho de que toda la gente es narcisista y yo estoy viviendo con un narcisista, yo también y bla, bla, pero en realidad la prevalencia de este trastorno es del 1% de la población. O sea, es uno de los trastornos menos frecuentes si estamos hablando de trastornos de personalidad. O sea, es mucho más frecuente un trastorno límite o un trastorno antisocial que un trastorno narcisista. No así rasgos narcisistas, que ya lo iremos platicando a lo largo del episodio. Pero bueno, por sexo también, si hacemos alguna diferencia, es más frecuente en hombres. Hasta 75% de los pacientes con este diagnóstico son hombres. Las mujeres también pueden ser narcisistas y hay varios tipos. Sin embargo, la forma en cómo se comporta este trastorno es diferente. Hay mucho más grandiosidad en los hombres y en las mujeres hay muchísima más alteración en la sensibilidad interpersonal, o sea, en cómo se relacionan con los demás. Ahí es donde podemos encontrar estos rasgos de personalidad narcisista. En los contextos clínicos, encontramos que hasta 16% de los pacientes que van a terapia pueden cumplir con los criterios de trastorno narcisista de personalidad. Sin embargo, no van por eso a la consulta. Jamás va a llegar por eso un narcisista. Ellos van por otra cosa. Y entre esas cosas, bueno, sí tienen comorbilidad con otras enfermedades. Como por ejemplo, hasta 50% de este tipo de personas llegan a generar depresión, hasta 40% trastornos de ansiedad, hasta 50% otros trastornos de personalidad. Porque el hecho de tener un trastorno narcisista o un trastorno de personalidad, llámese como se llame, no te excluye de que puedas tener aparte otro trastorno de personalidad. Puede ser límite y puede ser narcisista. Sí, puedes tener un cóctel de pedos mentales. Sí, o sociópata, ¿no? El trastorno antisocial. Y ahí es donde empiezan las cosas a ponerse más peligrosas todavía, ¿no? Porque un antisocial narcisista o borderline, híjole. Corre. Sí, exactamente. Corre, sal corriendo. Tienen mayor riesgo de abuso de sustancias y también de ideación suicida. Pero esta ideación suicida siempre va relacionada con cuando hay fracasos o hay humillación. El trastorno, como dije, afecta más a hombres que a mujeres y empieza, como todos los trastornos de personalidad, a gestarse o a expresarse desde la adolescencia tardía y la adultez temprana. En los niños pueden existir rasgos narcisistas de personalidad. Sin embargo, esto es parte del proceso de crecimiento. Eso puede considerarse normal y no tiene que decir que este niño va a tener un trastorno cuando sea adulto, ¿no? Entre los síntomas que pueden ser variados dependiendo la persona y el paciente, como en toda la parte de salud mental,
puede variar tanto los síntomas como la gravedad de los síntomas. Este tipo de pacientes tienen las características de tener, por ejemplo, un aire de superioridad. Este aire de superioridad va a requerir constantemente una admiración excesiva de los demás. Ahí es donde está como puesto toda esta superioridad en este tipo de personas. Sienten que merecen tener privilegios, aunque no hayan hecho nada para tenerlos, pero ellos sienten que requieren o que deben de tener un trato especial y no un trato como el resto de la gente. Esperan que siempre sea reconocida esa superioridad, o sea, que la gente sepa que son más inteligentes, la gente sepa que son más guapos, la gente sepa que son mejores que los demás. Hacen que sus logros parezcan más importantes en realidad de lo que son. Porque, a ver, también un narcisista puede ser pendejo. No, o sea, no quiere decir que un narcisista... Ya empezamos. Sí, claro, que tenga en realidad logros de verdad. Claro, y a esos narcisistas se llaman narcisistas de bajo funcionamiento, donde para nada sirves, pero crees que estás... Pero como chingas, ¿verdad? Bueno. ¡Ay, qué agresivos vienen el día de hoy! Me parece que no durmieron bien, muchachos. Tienden a preocuparse por fantasías sobre el éxito, sobre el poder, sobre la brillantez. Esas son como las cosas que le rondan en la cabeza, ¿no? O sea, esos tipos de preocupaciones. Por ser el más guapo, el de mejor cuerpo, el que tiene más cosas. Tiene más dinero. El que tiene más dinero. Critican y menosprecian a los demás porque no los consideran importantes o igual de importantes que ellos. Además, esperan que la gente los trate con favores especiales solamente por ser quienes son y se aprovechan también de la gente cuando pueden. Tienen incapacidad de reconocer las necesidades de los demás, porque aquí el único importante soy yo y al que deben de ser reconocidas mis necesidades es a mí. Envidian a los demás, pero también creen que todos los envidian a ellos. Y entonces ellos viven en esta lucha de querer lo que el otro tiene y de sentirse también agredidos por el resto de la gente. Son arrogantes, alardean y son engreídos también, ¿no? En general. Y insisten que tienen todo lo mejor. El mejor trabajo, la mejor oficina, el mejor coche, el mejor todo, ¿no? Entonces... Son inmamables esos cabrones. O sea, para terminar pronto... Pero a ver, no necesariamente. No necesariamente. Porque pueden ser sumamente como hábiles en cuestiones sociales, sobre todo si son inteligentes, que tienen una labia y una forma que pueden ser encantadores. Sí. O sea, no necesariamente son inmamables. Sí, ¿no? Sí. No, y la cuestión es esa, cuando se junta con otros rasgos de otra personalidad, ¿no? Porque definitivamente así son los antisociales. Los sociópatas son personas muy agradables. Seductoras, sí. Muy seductoras. Entonces, regularmente los rasgos de una personalidad, ya lo habíamos platicado en otro episodio, se engloban por grupos. Existe el grupo A, el grupo B, el grupo C. El narcisismo está incluido en el grupo B, que es este grupo de personalidades neuróticas, acompañado del histriónico, del limítrofe y del antisocial. Entonces tienden a compartir rasgos de personalidad con los del mismo grupo. Pueden compartir con otro grupo también, pero en general tienden a compartir con el mismo grupo. Entonces, ¿qué pasa cuando esta persona narcisista tiene que relacionarse con la gente? Pues bueno, ahí empieza a mostrar de repente cuáles son las características en este tipo de relación. Entonces, suelen impacientarse o enojarse cuando no reciben el reconocimiento que ellos creen que deben de recibir. Tienen dificultad para interactuar también con otras personas porque se sienten menospreciadas fácilmente. Reaccionan con ira, o sea, enojados cuando las demás pues, no les hacen como la fiesta que ellos esperan. Tienen mucha dificultad para el manejo de emociones y de comportamiento en general, para enfrentar situaciones de estrés, porque pues, ellos tienen que vivir en una perfección que obviamente nunca va a existir, ¿no? Tienen sentimientos de inseguridad, de vergüenza, de humillación, y tienen el miedo de que se descubra que en realidad son un fracaso, ¿no? Y siempre viven con esa carga. ¿Cuáles son las causas de este tipo de padecimientos? Bueno, no se sabe en realidad una causa específica, pero se asocia también obviamente con el entorno, como todo, ¿no? Toda la parte como de salud mental. Hay relaciones entre padres e hijos que se caracterizan por mucha adoración o mucho criticismo, ¿no? Muchas críticas. Entonces, ambas situaciones pueden llegar a generar ciertos rasgos de personalidades, ya sea narcisista o de otro tipo también, ¿no? La genética, obviamente la parte genética es importante. Sí hay rasgos de personalidad que se pasan de generación en generación.
Y obviamente cuestiones de neurobiología y cuestiones de conexión cerebral, de pensamiento, de conducta, que tienen mucho que ver también en esta parte. Porque aquí, por ejemplo, a diferencia de los rasgos de personalidad, el trastorno ya es un padecimiento. No es únicamente una forma de comportamiento. Entonces la psiquiatría ya lo ve como un trastorno mental. No así rasgos específicos de cierta personalidad que a lo mejor pueden ser o que van a ser principalmente tratados en terapia y que pueden llegar a considerarse dentro de la normalidad, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que personas con este diagnóstico tienen disminuida la materia gris en la ínsula izquierda. Esto es una parte del cerebro que se relaciona con la empatía, con la regulación emocional, ¿Dónde está esa? con la compasión. ¿Dónde está localizada? La ínsula, pues en el mesencéfalo. O sea, adentro del... ¿Sí sabes dónde está el mesencéfalo, Martí? ¿Te acuerdas de tus clases? De neurociencias. ¿Qué clase de pregunta? Ay, no. Y el funcionamiento cognitivo, ¿no? Otros posibles orígenes son, por ejemplo, sin generalizar, una infancia con una validación condicionada, o sea, que vales si te destacas y si no, no tienes valor. Si hay, por ejemplo, críticas constantes o expectativas que en realidad son irreales, alternancia entre esta idealización y devaluación, o sea, que si haces las cosas bien, pues eres importante, si no, pues eres un pendejo. La falta de seguridad emocional estable en los niños y así entonces el niño aprende a ser vulnerable, o sea, no estar en un espacio seguro. Sabes que yo creo que sí es importante el componente genético, pero para mí en este tipo, bueno, y en la cuestión de trastornos de personalidad, el entorno, tu infancia, finalmente va a determinar que estés o no estés en un trastorno como este. Por ejemplo, me pongo a pensar ahora a los niños que no les permiten que tengan frustración y que los endiosan. ¿Qué va a pasar con esos chavitos? Yo siempre lo he pensado y digo, vamos a tener tiranos. O sea, así como hay un presidente del país del norte que está viviendo en su pinche delirio, vamos a tener un chorro de esos en unos 10 años más, ¿no? Pero ya tenemos. O sea, no vamos, ya Sí. tenemos. Uh-huh. Oye, a mí me gustaría también como tocar el tema psicoanalítico. El nombre narcisismo, primero que nada, viene de este mito griego de Narciso, precisamente. No sé si se acuerdan, pero se los refresco. Es este sujeto que era muy, muy guapo, muy bello, y una ninfa se enamora perdidamente de él y él la rechaza, ¿no? Y entonces ella lo embruja, lo hechiza, y él por el hechizo se enamora de su reflejo en el río y por tratar de alcanzar a ese reflejo, pensando que era alguien más, se muere ahogado, ¿no? O sea, ese es el mito griego y de ahí nace el término narcisismo. O sea, Narciso se enamoró de su imagen y entonces por eso muere. Ahora, en el psicoanálisis, el narcisismo, ya lo he dicho en otras ocasiones, pues es un término que no necesariamente implica patología. O sea, el narcisismo es indispensable para todos, es la base de lo que se llama autoestima, por así decirlo, y ya lo dijimos, nace pues en la infancia, ¿no? O sea, dependiendo de esta relación y este vínculo que mamá genera con el bebé. Ahora, ¿cuándo pasa que ese narcisismo se vuelve patológico? Porque entonces un trastorno narcisista de personalidad efectivamente ya es patológico. Para hablar de patología, como el trastorno narcisista de personalidad, es cuando ya estás completamente disfuncional. Pero pareciera que este señor, o esta señora, es como muy engreído, muy se cree la gran cosa y así, pero en realidad en el fondo eso no es otra cosa que una defensa. ¿Por qué? Porque en el fondo, muy como encapsulado, hay una sensación de poca valía y una sensación de poca suficiencia, que tengo que defenderme de tanto dolor que esto me genera. Y por eso estoy consistentemente dándome las de Juan Camaney, ¿no? Entonces, una persona que tiene su autoconcepto pues bien establecido no necesita alardear, no necesita presumir, no necesita como que admírenme, porque yo sé lo que soy, yo sé lo que valgo. El término de trastorno narcisista se refiere justo a estos sujetos pues que necesitan esta constante confirmación de que sí son chidos, ¿no? Todo mundo
necesitamos tener un narcisismo saludable para poder relacionarnos de manera adecuada. Si no, pues ya tenemos los trastornos de personalidad, etc. Ahora, ¿cómo puedo distinguir entre una cuestión que sea un trastorno narcisista y que sea nada más rasgos? O sea, tiene que ver con la funcionalidad o disfuncionalidad. Dijiste, Basti, hace rato que estaba muy prostituido el término, y sí es cierto. Ahora todo mundo, si alguien no quiere darte algo, ¡ay, qué narcisista! Ujú. No, güey. O sea, eso no es ser un narcisista. Entendamos que tiene que haber una serie de rasgos, o sea, en conjunto para poder diagnosticar como tal. Pero la realidad es que es muy poco la población que tiene como tal el trastorno. Y sin conseguir todos los criterios diagnósticos, sí hay mucha gente que tiene muchos rasgos narcisistas. Entonces, la diferencia es la rigidez con la que tienen esos síntomas, la disfuncionalidad, y que además el trastorno narcisista no se quita. O sea, eso es una cuestión que va a perdurar a lo largo de toda su vida y que por más que vayas a terapia, no se va a quitar. Sin embargo, los rasgos narcisistas sí pueden modularse. O sea, con un trastorno narcisista de personalidad no hay nada que hacer. Corre. O sea, si tú estás... Mátalo. Sí, cosas así. No, espérate, Basti. No, es un trastorno antisocial el que le va a matar. Sí. O un borderline. Oye, y de hecho se llama este narcisismo patológico cuando tienen ambos. O sea, cuando tienen la psicopatía y el narcisismo. Maligno, ¿no? Ahí sí, neta, corre, porque esto va a ponerse grave. Claro. Un trastorno narcisista va a llegar a terapia por no una motivación intrínseca de decir hay algo mal en mí, sino porque trae una depresión brutal, o porque trae unas crisis de pánico tremendas, o porque la esposa le dijo, si no vas a terapia, nos divorciamos. O sea, el trastorno narcisista como tal no va a tener una genuina capacidad de decir, yo algo estoy haciendo o comportándome mal. Y no va a haber un reconocimiento al respecto. Nunca, porque son síntomas egosintónicos. O sea, es decir, yo estoy bien y tú estás mal, ¿sí? A diferencia del que tiene rasgos narcisistas. El de rasgos narcisistas tiene una capacidad de asumir cierta responsabilidad un poco mayor. No estoy diciendo que sea el más responsable afectivamente, pero sí, como que lo que quiero decir es que hay más esperanza con aquellos que no tienen como tal el diagnóstico de un trastorno de personalidad narcisista, ¿no? Que los rasgos, ya los dijo Rodrigo, pues este egocentrismo, esta tendencia pues a necesitar la validación, la dificultad para la empatía. Entonces, convivir con un sujeto que tiene estos rasgos lleva a un desgaste emocional brutal. O sea, y el término abuso narcisista justamente se utiliza para denominar como esta serie como de evaluaciones y de culpabilizarte y de ponerte a ti, al otro, en el centro de la responsabilidad, y yo no te hice nada. O sea, si yo me enojé, es por tu culpa. Si yo reaccioné mal, es porque tú me hiciste enojar. Si yo te puse el cuerno, es porque tú engordaste. O sea, el narcisista va a decir este tipo de cosas. No asume la responsabilidad. Que yo me responsabilizo de lo que digo, pero no de cómo lo interpretas o cómo lo sientes. Ay, o sea, ¿no? yo te lo dije, pero no era para que tú te sintieras así. O sea, tú decides cómo te sientes. Exacto. Y entonces, este tipo de interacciones hacen que el que está conviviendo con un trastorno narcisista o con alguien narcisista llegue a gaslightearse a sí mismo. ¿Qué significa? El término gaslighting es un término que se utiliza mucho al hablar del narcisismo, cuando el sujeto te hace dudar de tu propio juicio y de tu propio sentimiento, ¿no? Entonces, oye, me enojé contigo, eso no pasó. Y entonces tú dices, ay, güey, ¿sí pasó o no pasó? Y termina como, se vuelve algo consistente y algo constante. Tú terminas dudando de tu juicio, dudando de la gravedad del problema, dudando de si en realidad están pasando estas gravedades o no. Gaslight, finalmente, es una manera de violencia, es una manera de abuso, y pareciera que es nada más como así en la encimita, pero no, termina haciendo al sujeto vivir un abuso narcisista y genera o sea, te rompe. Convivir con un narcisista termina rompiéndote, ¿no? Ojo, si tu pareja en concreto es narcisista, no se trata de que no necesitan ir a terapia pareja. O sea, la terapia pareja no les va a ayudar a esto. O sea, cuando hay abuso narcisista, la terapia pareja no es suficiente. O sea, y no va a durar. Y no va a durar, además. claro que no. O sea, no. Claro que no va a durar. O sea,
¿cuáles serían los puntos como para ver si sí podría haber algo que trabajar en esa relación? Si el sujeto llega a admitir, ay, no me había dado cuenta que te había hecho así o ese tipo de daño, déjame ver cómo lo puedo reparar. La capacidad de reparación en una relación es la pauta que te va a dar si puede haber o no un cambio con estos rasgos narcisistas. O sea, Pero reparación, no únicamente decir, perdón, exacto, o decir, ay, no quise lastimarte de esa manera, porque eso también a veces es manipulación, ¿no? Ujú. Es decir, bueno, mira, ya para que te calles, te voy a decir que sí a lo que me estás diciendo, pero en realidad no voy a cambiar mi comportamiento. claro, o sea, una reparación implica un verdadero compromiso en el cambio de lo que daña. Ujú. Y sobre todo si son inteligentes, estos sujetos, Porque no siempre son inteligentes. porque no los siempre son narcisistas. inteligentes. O sea, si son inteligentes, pues van a tener una labia importantísima y te van a saber manipular. O sea, la manipulación, el control, el gaslighting son las herramientas principales de estos sujetos narcisistas que te traen entonces agarrada de los pelos. O sea, y no puedes moverte y te van como aislando y te van controlando cada vez más de tal manera que solo seas tú te están utilizando para hacer un reflejo del propio narcisismo. O sea, tú estás aquí para que yo me sienta bien. Sí, es un accesorio, nada más. Tú eres mi llaverito. Ujú. Ujú. Y, o sea, con el subsecuente daño que eso implicará para el sujeto, ¿no? Traje aquí un librito que es así como mi Biblia. Es escrito por la doctora Ramani Durvásula. Ella es especialista justo en el tema del narcisismo. Se los voy a recomendar muchísimo para todos los que quieran conocer un poco más acerca del tema. Se llama No eres tú. Y el libro se llama No eres tú porque ella admite que finalmente el sujeto que está relacionándose con un narcisista siempre termina con culpa. ¿Qué hice yo? ¿Qué dije? ¿Por qué se enojó? ¿Qué pude haber hecho distinto? Y termina responsabilizándose de toda la problemática de la relación de tal manera que termina con este término de abuso narcisista, la autoestima por los suelos. O sea, una persona que vive y convive con un trastorno narcisista y que su pareja, sobre todo su pareja o sus papás, le rompen el alma al sujeto. Y bueno, la doctora habla de que existen varios tipos de narcisismo, porque tú hablabas que en el trastorno narcisista es engreído, así como yo, mis chicharrones truenan. Y ese es el trastorno narcisista de la personalidad. Pero ella sugiere que no son la mayoría y que en el matiz de todo lo narcisista hay de varios tipos. Y los voy a mencionar aquí. Denme un segundo. Aquí está. Según la doctora Ramani Durvásula, existen 6 tipos de narcisista, ¿no? El narcisista, el grandioso, ese que es el que ya describiste, o sea, sentido inflado, la superioridad, yo soy Juan Camaney, soy arrogante, soy mamón, tengo 0 empatía. Ese es el que conocemos como el trastorno narcisista, pero ese no es el único. El narcisista vulnerable o encubierto. Ese es el más difícil de detectar porque es aquel que tiene siempre mucha hipersensibilidad al rechazo, mucho victimismo crónico. Yo no puedo ser exitoso porque no me dan la oportunidad. Yo no soy admirado porque te están admirando a ti. O sea, siempre es una víctima, se hace la víctima. Tiene una envidia encubierta muy, muy grande y siempre está pasivo-agresivamente como fregando, ¿no? La manifestación clínica es que estos vatos se ven como buenas personas. Se ven como buenas personas, pero en realidad siempre tienen estas expectativas de ser tratados de manera distinta, de manera especial. Y como no lo son, tienen un resentimiento constante que van a terminar agrediendo y siendo muy, muy pasivo-agresivos. Ese es el segundo. El tercero es el más peligroso, es el narcisismo maligno, es el perfil más severo de todos y tiene rasgos antisociales de la personalidad, tiene una crueldad emocional brutal, o sea, de plano te va a romper y destruir. Corre. Es una manipulación deliberada, o sea, él sabe que te está manipulando. Y no le importa. Y no le importa, por supuesto que no le importa. Tiene total ausencia de sentimiento de culpa y disfruta con tener el control, disfruta con tener la sensación de poder y de hacerte daño.
O sea, este vato disfruta de hacerte daño. Su manifestación clínica es que finalmente tienen conductas muy abusivas, tienen la tendencia del gaslighting y tienen la tendencia a ser sumamente violentos psicológicamente, ¿no? Tenemos también el tipo de narcisismo comunal y estos, híjole, ojo, son aquellos que buscan validación a través de una bondad aparente. Uh-huh. Son sujetos que tienen necesidad de verse como moralmente superiores, ¿sí? Como la Madre Teresa de algo, así, un poquito. Son se me vino a la mente. Son muy exhibicionistas de altruismo. Exactamente, ajá. Tienen constante necesidad de una búsqueda de reconocimiento, pero a manera social, ¿sí? Y utilizan como la ayuda para que ese sea el medio de obtener como la validación narcisista, ¿no? Siempre te dicen cosas como yo soy el que más ayuda, nadie te va a ayudar tanto como yo. Tienen una especie de empatía, pero es como performativa. O sea, me sirve la empatía como para lograr esta validación. No es una empatía real. O sea, no les importa cómo te sientes en realidad. No, es un alimento para el propio narcisismo como tal, ¿no? O sea, es justo eso. O sea, no es una bondad verdadera. Legítima. Uh-huh. Tenemos otro tipo de narcisista, que es el narcisista somático, y implica aquel que valora su cuerpo y su imagen como lo más importante, ¿no? Todo su valor está centrado en cómo se ve. Y entonces estoy obsesionado con la apariencia física, estoy seduciendo constantemente y es mi herramienta de validación narcisista, búsqueda constante de validación sexual y utilizo el atractivo como un poder. O sea, son estos sumamente seductores, sumamente pues atractivos, ¿no? Y aparte, si están guapos, pues peor aún. Y por último, el narcisista cerebral, que centra su superioridad en lo intelectual. Es decir, que está despreciando consistentemente a aquellos que considera que son medio tontos o que son menos que él, ¿no? Son menos inteligentes, entonces tú no vales, ¿sí? Tengo esta necesidad. Pero a su percepción, porque a lo mejor pueden no ser menos inteligentes. No, claro. O sea, yo tengo necesidad de demostrarte que conozco. Claro. Y entonces, si estamos en una mesa de discusión, te va a sacar datos que a lo mejor ni son ciertos, pero como para, ¡ay, qué guau! ¿No? O sea, utilizan esta sensación de yo sé tanto para dominar en cuanto a la cuestión narcisista. Utilizan el intelecto como manera de control. Fíjate qué diferentes son estos 6 tipos. O sea, solo uno se apega a lo que hablamos de trastorno narcisista. Todos estos otros también son trastornos. A ver, no trastornos narcisistas desde el DSM-5, no como un criterio de diagnóstico psiquiátrico, pero finalmente son manifestaciones narcisistas que están. Entonces, lo que te quiero decir con todo esto es que seguramente el narcisista está más cerca de lo que crees. O sea, seguramente. No, sí. no, ya los ubiqué a ustedes dos y dije, híjole. Yo soy la seductora. Qué triste, ¿no? Qué triste. Yo soy la bella. No necesariamente nada más tienes rasgos de uno, puedes tener algunos otros. Evidentemente, el más peligroso, pues es el maligno, ¿no? Es, claro. Es el combinado con el tema de psicopatía. Es el maligno, o sea, es el más peligroso por el riesgo que eso implica, por la inmediatez en la que te puedes dar cuenta de las circunstancias, pero los 6 son igual de letales, porque ahora sí, como nos gusta, a la larga, no causan un daño claro. Tremendísimo. Es que de hecho, según la doctora, el narcisismo finalmente es un espectro. O sea, es un espectro y no son categorías rígidas, ¿sí? Y una persona, como puede combinar varios estilos, finalmente el daño principal ocurre en las relaciones íntimas. O sea, estar cercano a un narcisista te rompe. Tu autoestima va a estar por los suelos, porque terminan, ¿cómo te lo diré? Como terminas creyéndole la especie de las devaluaciones que siempre te está haciendo, ¿no? Pues esos son como, según la doctora, esos son los tipos de narcisismo. Ahora yo te invito a reflexionar y te invito a preguntarte, ¿tengo narcisistas cerca de mí? O sea, porque una vez que tú te portes egoísta, no te hace narcisista. O sea, no te hace. El hecho de poder denominar a una persona narcisista es cuando hay este daño en la relación. O sea, si no hay ese daño en la relación, no podemos estar hablando de como tal un narcisismo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué opinan? Sí, digo, y tienes toda la razón. O sea, si es una relación como más superficial
o como más laboral o a lo mejor no una relación tan cercana, pues lo puedes considerar como alguien pues muy seguro y que dices, oye, pues él, o sea, hasta se ven atractivos de repente por tanta seguridad que demuestran, aunque adentro no sea así. Ujú. Y el problema es con las relaciones cercanas, ¿no? O sea, familia, pareja, sobre todo, ¿no? Sí, porque es donde más daño se hace, pero aquí yo quisiera hablar de qué es lo que pasa con alguien que está cercano a un narcisista. Se relaciona mucho el narcisista a la cuestión de la relación de pareja, pero tú lo decías hace un rato y es, no sé si peor, pero está igual de grave el rollo de que tú tengas un papá, una mamá narcisista. Híjole, o sea, También rompe. eso rompe. Ahora, para que haya una relación de este tipo, hay que entender que va a ser una relación desequilibrada y no nada más una relación de pareja o con un papá o una mamá. O sea, para hacer un diagnóstico de este tipo, la, mm, lo que aparece o los rasgos tienen que darse en todas las áreas de su vida. No nada más puede ser como pareja narcisista y en todo lo demás ser bondadoso. O sea, tiene que ser un hijo de la chingada, básicamente en todos los sentidos y los aspectos. Pero lo que vas a sentir cuando te relaciones con estas personas, porque son relaciones equilibradas, te vas a sentir utilizado, te vas a sentir invalidado y eso te va a hacer tener un agotamiento crónico. O sea, estar en una relación con una persona narcisista implica un desgaste muy cabrón, porque como lo decía Carla, siempre te hacen o llegan a hacerte dudar de lo que haces, de lo que dices, y siempre va a haber un momento donde la persona que se relaciona con el narcisista va a estar en alerta constante de qué es lo que dice, de dónde me equivoco. O sea, de verdad va a estar como viviendo en función de que pueda ser utilizado por el narcisista. ¿Cuál es el perfil de la persona que está de este lado, que no es narcisista? Es el salvador. ¿Sí? O sea, personas buenas, personas que están en esta siempre condición o en esta posibilidad de dar y de ofrecer, son, por así decirlo, la presa perfecta para un narcisista. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a estar en función de ti y que estés bien me hace sentir bien. Qué importante lo que dices, porque finalmente no es casualidad el tipo de relaciones que se hacen. O sea, el narcisista finalmente sí busca un cierto perfil que pueda controlar y sobre todo la hiperempatía de la pareja o del hijo es lo que los mantiene en este bond en donde yo sí soy hiperempático, o sea, quiero que tú estés bien y entonces eso le va a dar en la mano. O sea, acuérdense que patología se empata, o sea, están un roto por un descosido, ¿no? O sea, el narcisista no va a escoger otro narcisista. No. Y además Jamás. el problema es que nunca vas a ser suficiente para él. Y no importa, o sea, por eso el libro se llama No eres tú. Precisamente porque no eres tú. O sea, no se trata de que tú seas suficiente o no. Se trata de que el otro, tú eres su vía para mantener su sensación de grandiosidad o de narcisismo, ¿no? O sea, tú solo eres un medio. Que además en el libro lo menciona de no eres tú porque lo dice muy específico. El narcisista ya era narcisista cuando tú llegas a las circunstancias de su vida. O sea, lo era antes, lo es durante la relación y lamentablemente lo más probable es que lo siga siendo. No está en función de ti, pero quien está ahí como salvador y como hiperempático llega a tener toda una conducta de sacrificios para poder mantener esa relación. Si de este lado el salvador es hiperempático, lo que va a existir en las relaciones con un narcisista de parte del narcisista es que vas a sentir que él o ella no tiene absoluta empatía por ti. Dejen de pensar en este tipo de perfiles en una pareja. Piénsenlo en una mamá que no puede empatizar con las emociones de sus hijos, te da en la madre por completo, porque eso te hace no ser mirado. Entonces, imagínate un niño de 6 años que está teniendo un sufrimiento y que la mamá llega a minimizarlo, como decirle, ¿por qué lloras por eso? No tiene ningún caso. Es una tontería, es una estupidez. ¿Sí? Entonces, la falta de empatía quiebra a las personas porque no te permite edificarte desde un lugar seguro.
es seguro que yo sienta cualquier emoción y no está bien ni mal, es seguro que la sienta. ¿Sí? Porque se supone que cuando llegas a una relación, pues tú ya tienes una estructura, ¿no? O sea, como adulto. Y se supone que entonces, a pesar de las circunstancias que se estén llevando a cabo, hay un momento donde puedes tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Pues la relación termina porque no me está haciendo bien. Pero un niño que está en formación de su personalidad, en formación de su autoestima y que además no puede tampoco decir, pues bueno, ¿sabes qué? Dejo de ser tu hijo. Y sobre todo a edades tan Sí, pequeñas, ¿no? claro. Obviamente los papás son todo para los niños. Entonces, si un papá está siendo agresivo de esa manera o lo trata con ese tipo de comportamientos, pues ese niño no va a crecer bien, ¿no? Sí, y pensando igual en esta onda de un papá, una mamá, sí, hay una necesidad de admiración que no nada más se busca en cuestiones de pareja o de amigos. Yo me pongo a pensar mucho en estos hijos de artistas, de famosos, donde los logros que yo voy teniendo, no sé si lo han visto, es muy común, pero tienes a un superídolo de cualquier cosa, tiene un hijo o una hija y acaba siendo todo lo contrario, no hay talento. ¿Por qué? Porque los logros del papá siempre o de la mamá siempre tuvieron que ser más importantes que cualquier logro. Digo, por así decirlo, por ejemplo, no sé si vieron este chavito, el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer. No, yo no quiso. No, o sea, se metió un reality, pero el güey, la neta, pues era el güey más gris del universo, ¿no? Y cuando dices, pues es que no es tan ilógico que al tener unos papás así, que donde siempre estaban como implícitos sus logros, pues no tienes chance para voltear a ver los pequeños o grandes o lo que sea logros de un niño. Y esto es muy común con este tipo de personas, porque estas necesidades narcisistas, esta necesidad de admiración no cesa porque tengo un hijo. No se hace diferente y yo no voy a ser capaz, si no soy empático y tengo la necesidad de admiración, no voy a ser capaz de entender o de reconocer que incluso tú puedes tener logros, porque tener un hijo ya de por sí es un acto narcisista, ¿sí? Entonces, si yo tengo un hijo, ya me sirve de alguna manera y voy a tratar de moldearte y no voy a estar teniendo la posibilidad de mirarte para reconocerte como individuo, sino que te veo como una extensión de mí. Otra cosa que pasa es la manipulación y el control siempre va a estar presente. Hay que entender que este tipo de relaciones son desequilibradas por completo y lo que tú hagas tiene que funcionarme y tiene que servirme. No puedes tú pensar por ti solo, no puedes Tú no te mandas. Eso ahí sería lo contrario, ¿no? Tú no te mandas y tengo que tener la necesidad de sentir que te controlo. O sea, si tú haces un algo que amenaza mi equilibrio como narcisista, te voy a castigar. Te voy a destruir. Te voy a Y qué destruir. difícil porque el niño por naturaleza es narcisista. Entonces, pues yo soy el centro del universo, ¿no? Para los niños. Bueno, el niño es el centro del universo. ¿Y qué pasa cuando sus papás también se sienten el centro del universo? Digo, hay un choque ahí de... Finalmente ahí lo que hace el niño, porque el niño, decía Winnicott, un psicoanalista infantil, decía que tenemos desde nacimiento teníamos la habilidad de adaptarnos al ambiente, tanto para bien como para mal. Entonces, si mi papá, mi mamá están siendo el centro de atención, el centro del mundo, el centro de la vida, entonces yo me voy a adaptar a eso. ¿Y eso qué va a implicar? Pues que yo me voy a dejar de lado. Y eso trae un rompimiento narcisista, o sea, en el narcisismo, en la autoestima. La palabra autoestima me da un poco de roña, pero para que se entienda como en general, ¿no? O sea, eso, todos los hijos de padres narcisistas tienen bronca con el autoconcepto y la autoestima, porque jamás se les validó, jamás se les narcisizó. El término es ese. O sea, finalmente, libidinizar es poner esta energía de amor. Si no se embistieron. Exactamente, porque no eran tan valiosos como yo, solo eran un medio para mi validación narcisista, ¿no? Y les queda dos cosas, o perder toda esa autoestima o volverse también iguales, ¿no? O sea, para intentar, dentro de una fragilidad interna, mostrar algo diferente. Sí, como mecanismo de defensa, ¿no? Lo terrible de una familia donde haya este tipo de perfil es que quien sufre generalmente es quien recibe este trato. O sea,
si en una pareja es complicado que te des cuenta y que reconozcas que tienes un trastorno como esto, siendo mamá o siendo papá, pues muchísimo menos te lo vas a cuestionar, ¿no? Otro de los elementos que hay en una relación con un narcisista es que existe una comunicación unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que mi perspectiva y mi visión de las cosas es lo único que va a importar por encima de la visión de quien sea. Entonces, esto llega a ser muy frustrante y llega a ser como muy, te llega a hacer sentir reprimido y que no puedes decir y que si lo dices realmente no va a tener valor. O sea, las personas que están con un narcisista, a la hora de comunicarse, si es que se atreven, porque lo pensaron mucho y lo padecieron, de entrada van a decir, pues lo voy a decir, pero creo que no está bien. Creo que siempre van a estar dubitativos y es como si cuando estás con una persona de esta característica, como si te fueras apagando conforme pasa el tiempo. Mucha gente no lo nota hasta que de verdad no tienen las fuerzas para hacer nada ni por la relación ni por ellos mismos. Por eso el término de abuso narcisista. O sea, Ujú. precisamente porque me encantó la metáfora, te va apagando, poco a poco te va apagando. O sea, si tú empezaste siendo brillante en el sentido no de listo, sino como de dar amor, de dar empatía, de dar cariño, etc., De sonreír. de sonreír. O sea, te vas apagando. Híjole, y esto tiene que parar. O sea, porque él o ella, sea tu mamá, sea tu papá, sea tu pareja, sea tu amigo, no va a cambiar. Esto está muy cañón. Entonces, por ejemplo, yo lo decía mucho con mis alumnos en psicología, ¿no? Si están con padres narcisistas, váyanse. En la primera oportunidad. En la Porque sabemos, obviamente, sí, que o Sí, sea, aunque tengas 5 años, tú que nos estás escuchando, No. puedes ir. abre la puerta. y Pide te ride. aseguro. Pide ride. No, a ver, en la primera oportunidad, obvio. Sí, o sea, claro. obvio, Sí. porque claro, no es realista pensar que un adolescente se va a ir de casa. O sea, Sí. no, pero, güey, ¿qué tienes que hacer para poder tener una tranquilidad en tu vida? ¿Y cuántos pacientes no tenemos que lo único que necesitan es salir de casa? Y decir, híjole, es que cuando cumplas la edad o que tengas los medios suficientes, tu vida va a ser mucho mejor. Y sí es, además. Sí, o sea, sí, claro. en cuanto pueden irse Claro. de casa o cuando se divorcian o sea, cuando se alejan de la relación narcisista, florecen. Ujú. Porque hay que acordarnos que nadie se cura en el mismo lugar en el que se enfermó. Hay una cosa que luego a mí sí me da roña, porque estamos hablando de todo esto. Están muy pues- roñosas hoy. Oh, no, bueno. No se bañaron. ¿no? No, sí. Que nos hablan de como el sacrificio que debe de existir por parte de la persona salvadora o que está con un narcisista, pero México es un país que en sus vínculos en general, desde esencia, o sea, hablando por ejemplo desde la familia, el sacrificio está sobrevalorado. O sea, en México mamamos a esa persona que se sacrifica por todos y que quiere el bienestar de todos y demás, y eso no puede ser normal. Y nosotros las personas lo llevamos a una relación, por ejemplo, de pareja y creemos que amar es sacrificio. Y amar para nada es sacrificio. Si ustedes están en una relación donde sientes que constantemente tú tienes que dejarte o olvidarte o negociarte en prácticamente todas las áreas de tu vida. Y cuando hablo de negociarte es de que rebases límites que tú no pensabas que podías rebasar, sobre todo en cuestión de creencias o valores, por estar o por mantener un vínculo, la cosa no está bien y seguramente es un narcisista con el que estás. Es muy probable que la gente te diga, oye, y ayer tuvimos un laboratorio social en una reunión muy bonita que nos dieron autorización para hablar de eso, pero aunque tu amiga te diga toda la vida, vete de ahí, no marches, no, esto, lo otro, por esta onda de sacrificio y de idealización que tenemos de las relaciones y del amor, nos quedamos esperando que nos maten emocionalmente. Hasta que no puedes, hasta que pasa una situación límite terrible, entiendes y puedes hacer el recuento de todo. Pero es muy cabrón cómo las personas que están siendo víctimas de un narcisista se llegan a dar cuenta y ven la novela completa hasta que algo los rompió por completo, cuando los de afuera nos dábamos cuenta años antes. Oye, y me hace pensar esto que dices en las mamás mexicanas o latinas,
que dan todo por la familia y a veces, pues también puedes tener hijos narcisistas. Claro. Entonces, Ujú. y siendo tú una mamá no narcisista y pues esta como necesidad o esta idealización de darlo todo y de pues ponerse en último lugar, digo, definitivamente es lo que termina también por dañarlas, ¿no? Nunca te pongas en último lugar. O sea, se nos enseñó socialmente que tenemos que quitar el egoísmo de nuestra forma de ser y la realidad es que no hay salud mental sin un poco de egoísmo. Necesitamos ponernos siempre en primer lugar. O sea, si algo te rompe, si algo te daña, si algo te lastima, no lo permitas. Tuve el caso de una paciente la semana anterior que me comentaba eso, una adolescente, que tiene hermanos adolescentes también, y me decía, es que yo siento que tengo que estar cargando con la familia porque hay cuestiones cuestiones de dinero por ahí, y siento la necesidad de estar cargando con la familia. Y yo le preguntaba, bueno, no eres ni siquiera la más grande de los hijos, ¿por qué crees que tienes que tomar ese rol? Me dice, no, es que mi hermano mayor, pues nomás se preocupa por él. Le digo, pues qué bien, porque eso es lo que tiene que hacer y eso es lo que tienes que hacer también tú, ¿no? No es tu responsabilidad cargar con una familia, esa es la responsabilidad de los papás. Y si hay problemas, pues los papás son los que tienen que resolverla. Tú como adolescente, la responsabilidad que tienes es estudiar y estar bien. Cuidarte a ti mismo, ¿no? Que te das cuenta que es más en mujeres. O sea, la cultura determina ese tipo de situaciones y difícilmente encuentras, también sucede, no estoy diciendo que no, pero es muchísimo más marcado en mujeres porque no encuentras a un vato haciendo N cantidad de sacrificios por un vínculo. Esas mujeres No, que sí se encuentras, quedan. sí encuentras. O sea, Esas- sí, pero pero lo no es- más no es el grosso común de la es que población, ajá. una mujer, o sea, ya no se nos hace raro ver en una relación que sea la mujer la que deja absolutamente todo Que no se para casa y se que- queda a cuidar a los papás. a los papás. Todos conocemos en familia o en alguien cercano a esa persona que Ujú. tuvo que sacrificarse y hasta parece que ese era su destino desde que nació. Que de Ujú. 10 hermanos es la tía que no se iba a casar porque se iba a quedar a cuidar a los demás. Y generalmente es una mujer. Sí, Sí. regularmente sí. Otra de las cosas que pasa en las relaciones con las personas narcisistas es que sí o sí va a haber una cuestión de infidelidad y no porque piense dejarte. O sea, si te encuentra como víctima, pues no te va a dejar. Realmente va a querer esa fan ahí, pero necesita más fans. ¿Sí? Algo que pasa con los narcisistas cuando te relacionas con ellos es que primero te van a hacer sentir que eres la persona más especial del universo, ¿sí? Pero no lo hacen porque realmente lo crean, lo hacen porque es parte de esta estrategia de manipulación y en cuanto cometas un error que para ellos no es perdonable o que no llega a estar dentro del funcionamiento que ellos ocupan, viene la devaluación y vas a hacer lo peor. Y la cosa complicada de esta es que generalmente lo hacen tan bien y te conocen y llegan a entender cómo funcionas que sí te van a hacer sentir que eres lo peor, ¿sí? Y muchas veces cuando estás en ese punto o en esa vulnerabilidad, no puedes salir y estás tan agotada, tan agotado, que vas a funcionar prácticamente en automático. Fíjate qué importante esto que dices, Basti, porque sí hay un ciclo, o sea, sí hay un ciclo de idealización, de evaluación, descarte. Y luego, si ya te descartaron, puede ser una de dos. O que te descartaron for good, o que cuando ya neta te vieron que ya estás descartada y que ya te andas yendo por otro lado, te van a volver a recuperar. ¿Sí? Y van a volver a luchar. Y el love bombing justo es esta estrategia en donde te van a llenar de regalos, de piropos, de mensajes, de gestos que uno podría pensar que son maravillosos, que te van a terminar volviendo a meter a la relación, pero no es real. O sea, date cuenta, alguien que empieza una relación tan intensamente, eso no está chido. O sea, aunque pueda parecer romántico, si alguien está tan intenso, tan como dando tanto, no, eso no es real. O sea, ojo, esa es una estrategia, es love bombing y es la manera en que tienen como para agarrarte. Después te van a devaluar y te van a descartar. O sea, ese ciclo está y va a estar una y otra vez. Pues bueno, también existe, saliendo de esta cuestión de las relaciones, una paradoja, ¿no? O sea, existe, como hemos hablado, una seguridad externa, pues muy amplia, pero también
tienen una fragilidad interna, ¿no? Entonces, este tipo de personas pueden parecer muy seguras, pueden parecer muy confiadas, pero no es una confianza estable ni profunda, ¿no? Entonces, es un tipo de armadura psicológica que va a proteger esa autoestima que es muy frágil. Entonces, esta máscara lo que va a mostrar es una seguridad al hablar, una convicción de tener razón siempre, la sensación de repente de una imagen de autosuficiencia, pero en general lo que corre por dentro es un miedo intenso, ¿no? O sea, están constantemente temerosos al fracaso. Ujú. Además de que tienen mucha vergüenza que a veces es inconsciente, ¿no? Y todo lo tienen como muy bien estudiado y quieren que todo sea paso a paso una perfección. Y cuando algo no sale bien, por más que, todos nos equivocamos en la vida, pero para ellos esos errores pueden Son marcar... imperdonables. Son imperdonables, sí. Entonces, tienen la sensación de no ser suficiente. Entonces, tienen que demostrar más porque tienen mucho temor a ser visto como débiles, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a conformar esa autoestima? Bueno, tenemos una autoestima sólida, que es esta autoestima que puede ser estable, que tolera errores, que tolera críticas, pero existe una autoestima narcisista que no es así, ¿no? Es inflada, pero totalmente frágil y necesita constantemente ser confirmada. Cuando algo amenaza esa imagen, por ejemplo, que hay críticas, que hay indiferencia, se produce una herida narcisista, que es lo que se ha venido hablando, ¿no? Entonces salen estos mecanismos de defensa que significan o que funcionan para proteger al yo, ¿no? O sea, como cualquier mecanismo de defensa. Y en esta situación o en este tipo de personas es para proteger esa inseguridad. Entonces, ¿qué hacen? Exageran logros o exageran también capacidades. También devalúan a los demás, porque obviamente si yo te hago sentir menos, eso me hace a mí sentirme más. Niegan errores y como han dicho ustedes, también proyectan las culpas. Entonces, todos son culpables menos yo. Entonces, es bien difícil que un narcisista pueda aceptar una culpa a pesar de que se la puedas estar probando en la cara, ¿no? Entonces dicen, no. O sea, Si la relación en la que estás no acepta sus errores, corre. Vete de ahí. Y no acepta las culpas porque aunque él puede ser fan, vamos a ponerlo así, de las reglas, es fan de las reglas para los demás. Sabe que existe una lógica y un mundo que tenemos que seguir, pero no para él. Claro. Entonces lo que hacen es buscar el control y no lo hacen por una maldad consciente, ¿no? O sea, en realidad lo hacen como una defensa psicológica. Cuando esta máscara ya se rompió, cuando ya todo el mundo sabe quién es, ¿qué aparece? Pues ira. Están enojados, ¿no? Que esto haya pasado. O de repente pueden tener también alguna retirada emocional. O sea, se hacen fríos, se desaparecen, se hacen hacia atrás. Ahí es donde aparecen los episodios de depresión, de ansiedad, conductas impulsivas o autodestructivas. Y bueno, esto va a mostrar esa fragilidad que se sabía que estaba, ¿no? En las relaciones, como bien ya comentaron, encanto al inicio, idealización, atractivo. Pero con el tiempo ya te vas dando cuenta que necesitan control y necesitan admiración, ¿no? Yo no lo decía de broma hace un rato, pero los líderes religiosos, ¿sí? O sea, encuentras al que quieras, gustes y mandes en este perfil. Claro, políticos sí, y políticos, líderes en general, por ejemplo, ¿no? o sea. Las personas de los cultos, o sea, esas personas también, además, bueno, algunos psicóticos, pero en muchas situaciones narcisistas. O sea, piensen, por ejemplo, en un Maciel. Trastorno narcisista. Entre otros. Pero narcisismo maligno. Por supuesto. Claro. O sea, ese güey, si han visto, hay por ahí un documental que salió de él, ese güey cumple con todo lo que estamos diciendo. O sea, el güey era seductor, el güey realmente, o sea, fundó una, ¿cómo se dice?, congregación. Una iglesia. Y de verdad es el mayor recaudador de lana para la iglesia. Ya de por sí esos vatos lucran chingón con Dios, ¿no? Pero él, peor. Claro. ¿No? Y entonces estos, por más pequeñita que sea la crítica, lo van a ver como un ataque. Y ese ataque va a traer consecuencias. Entonces va a reforzar el miedo central de que si me ven como soy, en realidad me van a dejar. Y yo no puedo mostrarme así como soy. Entonces, en resumen, lo que aparentan no es fortaleza, sino una protección. O sea, detrás de ese brillo hay mucho miedo y detrás de esa grandiosidad, fragilidad. Bueno, ¿qué hacemos? Ya estoy en una Los relación. matamos. ¡Que no! Yo creo que es lo más viable. Vienes muy violenta, Basti, muy violenta. Es que vengo un poco desvelada. De un experimento Sí, social. de un experimento social. Ahora sí se llaman. Oye, a ver,
Hemos hablado en otros momentos que para poner límites tenemos que usar la empatía, ¿no? Pero esta es la excepción de la regla. Aquí, con los narcisistas, no puedes utilizar límites empáticos. No funciona. No funcionan. O sea, porque en cuanto muestres tantita empatía, te van a atorar otra vez, ¿no? Entonces, Y no de la bonita manera. Qué fina, Carla, ¿eh? De verdad. Atorar en ese lugar, me refiero. Por eso, en ese lugar, o en el que sea, ¿no? Te van a volver a empinar. Bueno, los límites tienen que ser realistas y no realistas y funcionales, no empáticos. Normalmente, para poner un límite, ya lo había dicho yo en otros momentos, no sé, entiendo que te sientas así y que a lo mejor puedes tener mucho trabajo, pero te pido que Aquí no aplica. O sea, aquí te vas a callar la boca con la empatía y solamente vas a poner el límite. No voy a ir. No quiero comer. Me voy a salir con mis amigas. O sea, no vas a dar explicaciones, no vas a meterte en tratar de convencer, no vas a tratar de que te entienda. O sea, aquí tiene que ser un límite muy concreto, muy claro, únicamente hablando de la conducta que tú vas a hacer y sin empatía. O sea, todo lo que hemos dicho antes de los límites saludables son empáticos, aquí no. Aquí no. Y hay un concepto que a mí me parece maravilloso del libro también, que es la aceptación radical. Y ese es el punto fundamental de la terapia con alguien que está sufriendo un abuso narcisista. El narcisista no va a cambiar. No va a cambiar. Oye, pero es que yo puedo ayudar. No. Oye, pero me gusta. No. O sea, el narcisista fue narcisista desde antes de ti, contigo, y lo seguirá haciendo. Entonces, la aceptación radical implica esa absoluta convicción de decir, nada de lo que yo haga o no haga va a incidir en lo que el otro, cómo me trate, ¿no? Él es narcisista, ella es narcisista y así va a ser. Se dice tan fácil, o sea, pero la verdad es que este proceso dura meses y no años. Esa aceptación radical de decir, no va a cambiar. Y una vez que ya tienes esta aceptación radical, también tiene que ir de la mano con una validación interna radical. ¿Qué significa eso? No estás exagerando. No tienes que ser más empático. No tienes que aguantar ciertas cosas. O sea, todo lo que sientes es válido. Incluso si es hacia tu mamá o hacia tu papá o hacia tu hijo. O sea, porque hay muchos pacientes, por ejemplo, que me dicen, es que ¿cómo no voy a querer a mi mamá? Güey, si tu mamá te trata como te trata, ¿cómo la vas a querer? O sea, discúlpame, ¿no? Y hay mucha culpa alrededor, como se ha gaslighteado mucho y tu propio juicio ha estado como muy en duda y en cuestionamiento, pues entonces la validación interna es un proceso que tienes que sí o sí trabajar en terapia. Sin esto, no vas a poder salir de la relación narcisista. Parte de la aceptación radical es poder elaborar el duelo de lo que no pudo ser. Porque no todo es malo del narcisista. O sea, tiene estos momentos, pues que a lo mejor se porta toda madre contigo. O sea, no todo fue puro infierno. Seguramente si estás con esa persona, del tipo de relación que sea, es porque hubo cosas bonitas. Y es porque en momentos te hace sentir muy especial. Y es porque en momentos te gusta estar con él o ella. Pero tú tienes que poder hacer el duelo de lo que pudo ser. Porque esos momentos pequeñitos no son los más. Son, la verdad es que son los menos. Y la gente que tiene este tipo de relaciones se aferra a esos buenos momentos. Me decía una paciente, es que cuando estamos bien, estamos súper bien. Y yo, ¿y cuánto? O sea, pónmelo en números. En porcentaje. O sea, ¿cuánto tiempo de una semana, por ejemplo, están bien? Ya cuando lo pones así de crudo es, no, pues a lo mejor 20-80, ¿no? Y que además pasa que conforme pasa el tiempo vas teniendo que magnificar las emociones que tienes en esos buenos momentos para poder sostener los malos. Claro. No es que necesariamente hayan sido tan buenos. Maravillosos, ¿no? Hay que magnificar el pedo. Sí, porque si no se vuelve insostenible. Uh-huh. Se vuelve completamente insostenible. Bueno, con un narcisista, no confrontes. O sea, me decía una paciente, es que le voy a decir que es un narcisista. Le va a entrar por aquí, claro, y le va a salir por acá. No confrontes, no trates de convencerlo, porque muchas veces en terapia a los pacientes se les dice, oye, pues has tratado de hablar oye, si se dice esto, con este vato. No, o sea, aquí todas las reglas que se han puesto para la salud mental
no aplican para estar lidiando con un narcisista. No trates de confrontar, no trates de que te entienda, no te justifiques, no, o sea, eso no te funciona. Tienes que tener una comunicación gris. Es una técnica especial que se llama Grey Rock, en donde tú tienes que ser Grey Rock, you know what I mean? Tienes que tener las interacciones más aburridas y neutras del mundo posible. Ay, oye, qué mal te ves hoy. Entiendo tu punto de vista. O sea, no te vas a defender, no te vas a justificar, o sea, solo vas a hacer lo más gris que puedas hacer. ¿Y eso qué va a suceder? ¿Qué efecto tiene en el narcisista? Se va a aburrir de ti. Y entonces ya deja de ensañarse en ese sentido contigo, ¿no? Lo más neutro, aburrido, lo más breve que puedas tener esas interacciones, lo menos reactiva que puedas, porque todo es utilizado, todo tu conducta podrá ser utilizada en tu contra, ¿no? De hecho, le llama a ella, la doctora, la técnica del jade. ¿Qué significa el jade? Es un acrónimo en donde no justifiques. J de justificar, no justifiques, no argumentes, o sea, no le expliques, no te defiendas. Porque puedes sentir la necesidad de defenderte. No soy soberbia. ¿Sí? O sea, tienes esa necesidad de defenderte. No eres, Carla. No te defiendes. O sea, no te expliques. Entonces, jade, no justifiques, no argumentes, no defiendes y no expliques. Porque todas estas explicaciones se utilizan como manera de control. Oye, si no puedes irte, o sea, porque seamos realistas, no siempre puedes irte. Si no puedes irte, ¿qué vas a hacer? Pues vas a tratar de reducir el daño sin exponerte de más. O sea, y eso te va a llevar a tener una relación lo más neutra posible con estas personas. O sea, si tú utilizas estos, vas a estar pues un poco protegido. Lo ideal sería que te fueras, pero entiendo que no siempre es posible. No sé, pienso en una mujer que no tiene trabajo, que no tiene vías económicas y está en un matrimonio muy complicado. Pues a lo mejor no puedes irte por los hijos, qué sé yo. O sea, si tu situación es no poder irte, tienes que trabajar con la aceptación radical, tienes que trabajar con la validación interna y sobre todo, jade y no, o sea, lo más neutro posible que puedas tener las interacciones con esta persona. Pero además, tienes que tener un proceso de sanarte y reconstruirte. O sea, ¿qué significa esto? Pues vas a tener que recuperar tu identidad, porque cuando estás con el narcisista, te volcaste al narcisista y dejaste de ser tú. Entonces, tienes que volver a recuperar tu identidad, tienes que volver a recuperar tu criterio propio en cosas tan sencillas como, sí, soy buchona y me gusta el animal print. O sea, parece broma, pero no es broma. O sea, tu identidad y tu autoconcepto tienes que irlo trabajando, ¿no? Tienes que volver a confiar en tu intuición y también tienes que poder ver qué parte de ti te unió a una persona con estas características. Que lo dices en menos de un minuto, ¿no? Pero este es un trabajal en años. Terapia de años. O sea, para que alguien haga eso en esos pasos, Años, estamos hablando de años. O sea, esto no va a salir en una terapia breve. O sea, estamos hablando que un abuso narcisista de este tipo no lo vas a sacar rápido, ¿no? Y además, también tienes que construir relaciones sanas, en donde sean empáticas, en donde dijiste que las relaciones con el narcisista eran como unilaterales, ¿no? Pues es que tienes que aprender a construir relaciones recíprocas. Si en tu relación no te estás sintiendo o sea, que es recíproco, la cosa no va bien, ¿no? Entonces, oye, alguien tiene que darse cuenta de que la responsabilidad afectiva es indispensable para tener una buena relación. Si tu pareja, si tu mamá, si tu papá no tiene relación con esta responsabilidad afectiva, no va a ir por ahí. Ay, estamos así como muy tristes. No, pues sí hay que matarlos, ¿no? Definitivamente. Pues vamos. Pues Oírnos. ¿Concluimos? Sí. Bueno, yo decirles lo que hablaba hace un ratito. Si tú estás en una relación, cualquiera que sea el tipo, donde sientes que estás teniendo que sacrificar y negociarte todo el tiempo para mantener un vínculo, definitivamente busca ayuda. No te puedo decir vete en inmediato, pero busca ayuda para que puedas validar todo eso que sientes y que a partir de ahí puedas empezar a tomar decisiones basado únicamente en ti, porque nada ni nadie debe de estar por encima de tu salud mental.
Carla. No mereces estar así. Tenemos una vida, una. Lo que hagas o no hagas, o sea, eres el arquitecto de tu vida. Ay, qué bonito. Eres el arquitecto de tu vida. Entonces, construye una vida que sea bonita para ti. Que No sea seas albañil de satisfactoria. tu vida, sé arquitecto, no mamen. Bueno, el trastorno narcisista de la personalidad no es un diagnóstico nada más. Es una sentencia de vida para aquellos que la padecen, pero sobre todo para aquellos que los aman. Entonces, esto no tiene que ser una condena. Busca ayuda, hay esperanza, requiere valentía, requiere honestidad y requiere también apoyo. Entonces, acércate a los especialistas de salud mental y comparte este podcast si consideras que hay alguien que pueda beneficiarse de él. Síguenos en redes, síguenos en YouTube, TikTok, escúchanos por Spotify, Apple Music y si estás luchando por tu salud mental, no te rindas. Nos vemos a la próxima. Adiós. Wow.